Hola, soy Beatriz Ea y en este video vamos a hablar del papel de la gramática en TPRS. Tengo otros videos donde explico de qué se trata este método, TPRS o enseñanza de proficiencia mediante la lectura y narración de historias. Según este método, ¿se puede aprender español sin estudiar gramática? Digamos que se enseña sin enseñar. No se enseña, pero se aprende. No se aprende, pero se adquiere. Y esto es porque según el abordaje natural que adopta TPRS, hay una diferencia entre aprender formalmente, como se hace en la escuela, y adquirir naturalmente, como lo hacen los bebés, con su lengua materna, que eso es un proceso inconsciente que es diferente de estudiar. Y la adquisición se da mediante el input comprensible y la interacción en este abordaje TPRS. Con esta metodología, la gramática está estrechamente vinculada al significado y no a reglas de gramática, ¿no? Por ejemplo, buscamos que el alumno comprenda la diferencia semántica entre voy y fui, el matiz del significado que aporta el uso de una o de otra forma. De esa manera, el alumno desarrolla una especie de instinto con respecto a las estructuras y va a asociar que fui es para el pasado y voy es para el presente y que las dos se refieren a mí. De manera que el foco siempre está en producir conversaciones naturales y comprensibles para los alumnos en las que se involucran activamente. A través de la práctica comunicativa de las mismas estructuras en contextos diferentes y con muchas repeticiones, pero que resulten interesantes al ir variando los contenidos, se logra la automatización de las formas. Si surge una pregunta sobre gramática, el profesor lo explica brevemente sin entrar en detalles, buscando simplemente satisfacer la curiosidad del alumno o la necesidad que el alumno tenía en ese momento, que necesita algo de que agarrarse, algo que le permite comprender la realidad para manejarse en ese momento. Más adelante, a lo que va avanzando en su competencia comunicativa, podrá tener las sinapsis suficientes para ir integrando explicaciones más complejas o comprendiendo que hay excepciones. Todo eso es para un nivel más avanzado. En TPRS, como ya debes saber, trabajamos con historias donde se va presentando cada frase. Cuando se introduce una frase, se establece el significado, que es lo más importante. Tenemos que asegurarnos de que los alumnos comprendan de qué estamos hablando. A partir de ahí se hacen las preguntas circulares y se pone a disposición de los alumnos ayuda visual como andamiaje, que puede ser, por ejemplo, algunas frases o una pequeña tabla para que el alumno pueda responder correctamente mirando la tabla. Por ejemplo, si yo le pregunto, ¿tú tienes una mascota? Es ideal que en la pantalla o en la pizarra o en algún lugar aparezca yo tengo, tú tienes, para que cuando le pregunte si tú tienes, él me pueda responder yo tengo. Todo eso lo hacemos a través de anotaciones de ayuda visual en las que el alumno se apoya, ¿no? Al principio ellos tienen que mirar, ya sea la diapositiva, la pantalla o la pizarra, para poder responder, pero gradualmente, a medida que adquieren confianza, lo van internalizando y ya no lo necesitan más. Esto nos permite centrarnos en la conversación, en el contenido de lo que estamos hablando, porque las formas necesarias para expresar esos contenidos las tienen allí. Y no estamos haciendo las cosas más difíciles, obligándolos a recordar la forma correcta, que es lo que los ejercicios generalmente hacen, ¿no? Cuando les hacemos rellenar blancos, ellos tienen que estar haciendo un test de memoria permanentemente a ver si recuerdan cuál era la forma correcta, ¿no? En TPRS nosotros los ayudamos a que puedan producir las frases necesarias para interactuar, que eso es lo más importante.
En TPRS se limita el vocabulario que estamos practicando, nos centramos en estructuras específicas y pocas y que se practican bastante hasta automatizarlas, ¿no? En el abordaje tradicional, nosotros, por ejemplo, vamos a suponer que estamos enseñando el presente y enseñamos el verbo ir, ¿no? Les damos 2 o 3 ejemplos. Yo voy al supermercado, ella va al teatro y después le damos toda la tabla con todas las conjugaciones, yo voy, tú vas, él va, nosotros vamos, etcétera, en la expectativa de que, bueno, si yo ahora ya le proporcioné toda la tabla, ya enseñé el verbo en presente, entonces el alumno ya es capaz de crear todas las frases con todas las personas porque ya le di las herramientas, le di la tabla y le di algunos ejemplos. Sin embargo, esta no es la forma natural como nosotros aprendemos nuestra L1. Nosotros vamos aprendiendo frases o palabras en contexto que está muy relacionado al significado y a las acciones que queremos realizar. Por ejemplo, quiero agua, hay un perro, vamos, la frase vamos. A nosotros no nos enseñan todas las formas del verbo ir, de repente nos enseñan vamos y vemos que eso es importante porque nos están invitando y no nos queremos perder de ir, entonces vamos y aprendemos como una palabra ese vamos. No necesitamos saber, o sea, no aprendemos simultáneamente todas las conjugaciones, sino que vamos aprendiendo aquella conjugación y aquella forma bien específica del verbo que necesitamos para expresar lo que tenemos que expresar en ese momento. Y las otras formas van apareciendo después gradualmente. Y si uno se fija, los niños empiezan a desarrollar una capacidad de identificar las reglas. Por ejemplo, cuando el niño dice yo no cabo aquí, en vez de decir yo no quepo, está usando una regla. Eso es fantástico, o sea, identificó un padrón que se repite, ¿no? Un patrón, y está aplicando una regla, ¿tá? Que como no sabe que es irregular, va a decir cabo en vez de quepo, pero eso es evidencia de que hay algo en el cerebro que inconscientemente analiza el lenguaje y extrae reglas, hace generalizaciones sobre el lenguaje. Eso, bueno, fue lo que Chomsky le llamó el dispositivo de adquisición del lenguaje, que viene a ser como si fuera un software que viene de fábrica con el cerebro y que nos permite procesar la gramática. Y ese proceso natural es lo que TPRS quiere imitar, quiere estimular que se produzca esa adquisición natural y por eso se enfoca en vocabulario limitado en los niveles iniciales, que son las palabras más frecuentes en la lengua meta. En general son pronombres, son conjunciones, son las preposiciones más comunes que son necesarias para adquirir las características gramaticales más comunes, ¿no? Y TPRS no limita la gramática, pero la mantiene simple. Cuando digo que no limita, es que si hay una frase que es necesario que esté en la historia para que se pueda entender ese significado, bueno, la frase está, aunque contenga alguna estructura gramatical que no es el objetivo de esa clase, pero se trata en general de mantener simples las estructuras para ir después cada vez haciéndolo más complejo a medida que avanza en el nivel de español, ¿no? En las primeras semanas, por lo general, trabajamos con la concordancia sustantivo-verbo o pronombre-verbo y se introduce el pasado también. ¿Por qué? Porque algunos aspectos de la gramática se adquieren mejor en contraste con otros. Ese contraste presente-pasado, por ejemplo. Por eso se enseñan a la vez utilizando input comprensible que presenta los dos tiempos. Y por medio de la repetición de esas estructuras, los alumnos van adquiriéndolas y van desarrollando fluidez por medio de la interacción repetida varias veces,
pero no es una repetición aburrida porque TPRS no hace repeticiones mecánicas. Lo que hace son preguntas circulares, y una pregunta es mucho más interesante porque exige pensar lo que vamos a responder, ¿no? Si yo te digo, repite conmigo, tengo un perro, uno puede estar pensando en cualquier cosa y repitiendo, y entonces no funciona tanto y es aburrido, ¿no? Porque uno no está en el momento, no está concentrado en lo que está haciendo. Pero si yo te hago una pregunta, ¿tú tienes un perro? Tú tienes que pensar para responder. No se puede responder cualquier cosa, hay que ver qué me están preguntando, ¿no? Y eso hace mucho más interesante, es una manera de repetir, pero de forma más interesante. Le damos variedad al introducir las historias, y además con las técnicas no solo de las preguntas circulares, sino del triángulo, podemos ir introduciendo más información, más ejemplos, mientras estamos practicando la misma estructura, pero al practicarla con muchísimos ejemplos no se hace aburrido y permite que se automatice. Por eso que en TPRS siempre hay un objetivo comunicativo, siempre hay un diálogo, siempre las interacciones profesor-alumno y entre los alumnos están enfocadas en el contenido de la historia, en el significado o en recordar lo que los compañeros han contado sobre ellos para después volver a relatarlo. Y a medida que los alumnos están con su atención dirigida hacia el contenido de la historia y hacia lo que los compañeros han compartido sobre su vida, eso hace que no están conscientemente pensando en la gramática, sino que la gramática la vamos adquiriendo en forma inconsciente, mientras el foco es en estas otras cosas más divertidas, más interactivas y que realmente potencia la capacidad de comunicación. Bien, si te ha gustado este video, suscríbete para recibir notificaciones porque yo voy a hacer más videos para explicar más. TPRS es un mundo apasionante y tiene mucho contenido, hay muchas cosas. Entonces voy a seguir haciendo más videos para traerte más novedades a medida que lo voy descubriendo, lo voy aplicando con mis alumnos, me estoy formando también en TPRS, y todo lo que vaya descubriendo y conociendo lo voy a ir publicando en sucesivos videos. Entonces te invito a que me acompañes, déjame tu comentario con tus preguntas, tus experiencias, y nos vemos en los próximos videos.